Canal 3 presenta Foro Presidenciables 2023. Caminando en Democracia. Foro Presidenciables 2023. Un espacio de intercambio de ideas y presentación de propuestas que buscan resolver los principales problemas que afectan a nuestra sociedad. Es importante resaltar que esta corporación está brindando los diferentes medios los espacios para dar a conocer las propuestas de todos los candidatos. En ellos se incluyen entrevistas a las cuales han asistido la mayoría de candidatos, además de otros foros que iniciarán este 8 de mayo, a los cuales se ha invitado a los demás presidenciables. El objetivo es que los guatemaltecos tengan la oportunidad de escucharlos y analicen las diferentes propuestas de programas de gobierno. La construcción de la democracia es responsabilidad de todos. Esta demanda de un liderazgo responsable para conducir el país. Asimismo, guiar a la población guatemalteca como parte del Estado a un mejor desarrollo social, político y económico. Los invitamos a unirse a este Foro Presidencial 2023, un evento histórico en donde los presidenciables compartirán sus visiones y planes de trabajo. Guatemalteco y guatemalteca, su voto es importante y puede marcar la diferencia en el futuro. Guatemala, sean todos ustedes bienvenidos. Muy buenas noches, público guatemalteco. Bienvenidos a este espacio de discusión y propuestas para nuestro país, Guatemala. Foro Presidenciables 2023. Es un gusto poder compartir este espacio junto a mi colega periodista, André Carías. Buenas noches, André. Buenas noches, María. Buenas noches, estimados televidentes. Así es. En este espacio estarán presentes los candidatos quienes a través de una discusión seria y responsable responderán a una serie de interrogantes que los guatemaltecos tenemos sobre sus planes de trabajo. La cantidad de participantes impide la realización de un solo foro electoral. Es por ello que se ha contemplado la realización de más foros en TN23, canal del grupo Albavisión, donde han sido invitados todos los candidatos quienes tendrán la oportunidad de exponer sus ideas para dar a conocer sus diferentes propuestas. De esta manera, iniciamos conociendo un poco sobre la biografía de cada uno de los candidatos que se hacen presentes esta noche en nuestro foro. La candidata a la presidencia por el partido Unidad Nacional de la Esperanza, Sandra Julieta Torres Casanova, nació en 1959 en Melchor de Mencos, Petén. Tiene una licenciatura en Comunicación Social y una maestría en Políticas Públicas. Es secretaria general del partido UNE. Antes de entrar en la política, trabajó como gerente de mercadeo en empresas norteamericanas con presencia en Centroamérica y se involucró en las luchas sociales y políticas de Guatemala. Fue primera dama de la Nación del 2008 al 2011 y participó anteriormente como candidata presidencial en los procesos de 2011 y 2015. Ha promovido iniciativas y proyectos en el Congreso de la República, como la Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer y la Ley Rosa. Ahora busca la presidencia de la República en las elecciones 2023 por el partido Unidad Nacional de la Esperanza. Edmund Augusto Mulé Lessier es candidato a la presidencia por el partido Cabal. Nació el 13 de marzo de 1951 en la ciudad de Guatemala. Es abogado, periodista, político y diplomático guatemalteco. Fue candidato a la Asamblea Nacional Constituyente y electo como diputado al Congreso durante 12 años, donde se vio involucrado en el proceso de paz en Centroamérica, el Acuerdo de Esquipulas y las negociaciones de paz en Guatemala.
Fue miembro del Comité Ejecutivo de la Unión Interparlamentaria Mundial y participó en varias misiones como observador electoral. Fue nombrado embajador de Guatemala ante Estados Unidos en 1993. Se desempeñó como jefe de gabinete de la Secretaría General de las Naciones Unidas y fue subsecretario general de esta organización, encargado de las operaciones de mantenimiento de la paz. Se postuló anteriormente en las elecciones del 2019 y es actual candidato presidencial por el partido Cabal. El presidenciable por el partido Vamos, Manuel Conde Orellana, nació el 20 de diciembre de 1956. Es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, con especialidad en Derecho Constitucional y Resolución Creativa de Conflictos. Siempre ha estado comprometido con la unidad y el desarrollo de la región. Actualmente ejerce como diputado del Congreso de la República por listado nacional desde 2016. Previamente, fue diputado al Parlamento Centroamericano de 1991 a 1996, instancia política desde la cual promovió la consolidación democrática, la paz y la reconciliación regional. Es el presidente y fundador del Instituto Centroamericano para la Paz y la Reconciliación, además de profesor de posgrados en Política, Comunicación Estratégica y Gobernabilidad Democrática. Ahora busca la presidencia de la República en las elecciones generales con el partido Vamos. Le damos la bienvenida a la señora candidata del Partido Unidad Nacional de la Esperanza, Sandra Torres. También nos acompaña el señor candidato del partido Cabal, Edmund Mulet. Y por último, el señor candidato del partido Vamos, Manuel Conde Orellana. Presentó sus excusas la señora candidata del partido Valor, Suri Ríos, por lo que no participará en esta oportunidad. Estimados candidatos, antes de iniciar el foro de este jueves se hizo un sorteo para determinar el orden de cómo responderá cada uno de ustedes. Y ese orden es el siguiente. En primera instancia responderá el candidato del partido Cabal, Edmund Mulet. En segunda instancia, el candidato del partido Vamos, Manuel Conde. Y en tercera instancia, la candidata del partido UNE, Sandra Torres. Hoy el tema central es la seguridad. Cada candidato tendrá hasta 2 minutos y medio para responder a las preguntas que les vamos planteando. Asimismo, habrá un reloj semáforo que nos indicará el tiempo. De lo contrario, se interrumpirá e iniciará el tiempo del siguiente candidato. El objetivo es dar a conocer las propuestas en un ambiente de discusión y respeto, por lo que las alusiones personales quedan descartadas en este espacio. Las preguntas fueron entregadas minutos antes de iniciar este foro ante cada uno de los candidatos. Y de esta forma damos inicio a la primera pregunta. El tema de la seguridad es de gran importancia para la población guatemalteca. Un país seguro trae como resultado certeza para invertir y por ende un incremento de la productividad. Sin embargo, solo en enero de este año 2023, diferentes instancias y organizaciones ante las autoridades han hecho públicas las denuncias del incremento de crímenes en nuestro país, Andrés. Bueno, y entre estas organizaciones tenemos asociaciones agrícolas, comerciales, industriales, y se suman los pronunciamientos de empresarios también que están preocupados ante el alto índice de delincuencia. El Ministerio Público también en el mes de enero ha confirmado que solo en lo que va del año se han contabilizado 1.700 denuncias y se hace la salvedad que al hablar de seguridad el tema es muy amplio. Abarca crimen organizado, abarca narcotráfico, corrupción, entre otras. Así que vamos a comenzar entonces con la serie de preguntas que nos han pues transferido esta noche y vamos con este orden que ya les hemos mencionado. Primera pregunta, hablemos del tema de prevención del delito. Aquí es donde les voy a comentar un caso para ejemplificar
En una escuela de la Florida, en la zona 19, mareros llegaron a las afueras de la misma a la entrada y salida de los niños y jóvenes, ¿no? Para enrolarlos en estos grupos delincuenciales. Algunas madres también llegan a recoger y llegan a dejar a sus hijos por temor a esta represalia y a esto que se vive en el país de que están los mareros tratando de reclutar a los jóvenes y a los adolescentes y niños para sus filas. Esta escuela no es la única que sufre. Y aquí podemos agregar que se ven afectados parques, barrios, escuelas, etc. La pregunta puntual para los tres es la siguiente: ¿cómo evitará usted que estos niños y adolescentes decidan formar parte del crimen organizado? Recordemos que no son simples grupos delincuenciales, son estructuras con una cultura. Tienen 2 minutos y medio cada candidato para responder, empezando por el candidato del partido Cabal. Muchas gracias. Antes de responder a esta pregunta, yo quisiera expresar mi solidaridad a todas las familias que perdieron a familiares en el incidente en Ciudad Juárez. Hoy, exactamente hace un mes, 28 guatemaltecos fueron quemados vivos en esa situación. Gente que ha salido del país buscando un nuevo futuro, un nuevo comienzo. Gente que no encontró en Guatemala oportunidades de desarrollarse, gente que no encontró en Guatemala oportunidades de educación, de trabajo, que no encontró oportunidades de vivir en seguridad en su país y que tuvieron que emigrar. Eso no debe repetirse. Yo me comprometo para que esas situaciones no se vuelvan a repetir en Guatemala. Y aquí, en los primeros 100 días de nuestro gobierno, vamos a eliminar todas las extorsiones. Yo lo he hecho en muchos otros países del mundo y lo vamos a hacer en Guatemala. Nuestro plan de seguridad incluye controlar los 200 puntos rojos que existen a nivel nacional, que están localizados en 25 municipios. Y el Estado y el gobierno tiene todo el derecho de utilizar cualquier recurso a su disposición para garantizar la paz y la seguridad de los guatemaltecos. Y vamos a ir tras esos delincuentes. Vamos a identificar a los delincuentes más complicados, los más agresivos, los más peligrosos. En este momento en las cárceles, el que se robó una gallina, el joven delincuente, el asesino, el homicida, el ladrón, están todos juntos. Vamos a identificar los más peligrosos y los vamos a colocar en una cárcel de alta seguridad. Una cárcel que va a estar colocada en un lugar lejano del país, totalmente aislado. Y eso tiene que ver con el tema de las maras, con el tema de los jóvenes que se ven involucrados y que se ven compelidos, muchas veces forzados para participar en esto. Porque las extorsiones, los robos, los asaltos son dirigidos desde el sistema penitenciario y vamos a tomar control del sistema penitenciario. ¿Cómo es posible que las 23 cárceles que hay en Guatemala, 23 centros de detención, no hayan nombrado en los últimos 6 años a ningún director? Vamos a nombrar a directores para que controlen esa situación y eso va a tener un efecto directo sobre la inclusión de jóvenes en los procesos. Muchas gracias, candidato Edmund Mulet del Partido Cabal. Se agotaron los 2 minutos con 30 segundos para su respuesta y le agradecemos. Continuamos ahora, según el orden que hicimos el sorteo, con el candidato Manuel Conde Orellana del partido Vamos. Y la pregunta es la misma, corre así: ¿cómo evitará que estos niños y adolescentes decidan formar parte del crimen organizado? Recordemos que no son simples grupos delincuenciales, son estructuras con una cultura. Gracias. Bueno, en primer lugar, recordar que el artículo 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece que es deber del Estado garantizar a los habitantes de la nación la vida, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo de la persona. Sobre esa base, y respondiendo a la pregunta, tenemos que proteger la comunidad educativa. Eso quiere decir maestros, alumnos, padres de familia, personal administrativo de los planteles. Tenemos que crear esquemas de seguridad que nos permitan, por medio de la inteligencia puesta al servicio de la seguridad, identificar esos focos de riesgo para poder contrarrestar cualquier vinculación de los grupos de maras o de cualquier grupo delincuencial que quiera cooptar a estos menores de edad para sus fechorías. Sobre esa base, la unidad familiar
la educación, el respaldo en materia de seguridad perimetral a las escuelas y, por supuesto, la firmeza en las decisiones orientadas a proteger a la comunidad educativa. Los barrios, las colonias, los lugares que están expuestos tienen que ser sometidos a procedimientos de inteligencia y a estos malhechores los tenemos que capturar no en el entorno de la escuela, los tenemos que capturar lejos de la escuela para desvincularlos de esa operación y así no poner en riesgo la vida de los menores, de sus padres o de sus maestros. Esto ya se ha trabajado anteriormente con poca efectividad, pero ahora estamos en la capacidad, de acuerdo a los recursos técnicos, de acuerdo a todos los procedimientos que se puedan utilizar, cámaras, grabaciones, y cualquier otro recurso, testimonios debidamente protegidos, se puede ir y capturar a estas personas y a quien se capture con la debida prueba necesaria, llevarlo a un juzgamiento severo y ejemplar. Muchísimas gracias. Le agradecemos así al candidato por el partido Vamos, Manuel Conde Orellana. Bueno, y vamos con la misma pregunta para la señora candidata de la UNE, Sandra Torres. ¿Cómo evitará que estos niños y adolescentes decidan formar parte del crimen organizado? Muy buenas noches a todos los televidentes que nos están viendo y nos están escuchando. Un saludo a todos ustedes. Antes que nada, quiero agradecer a Dios que nos permite estar aquí, agradecerle a los canales, a Canal 3, este espacio, a la licenciada María René, al licenciado también. Básicamente, mi propuesta de seguridad consiste en combatir frontalmente el crimen y los delitos que hoy afectan a la población guatemalteca. Dentro de esos delitos vemos con mucha pena las extorsiones, los asesinatos, la violación de mujeres, los robos de celulares, de carros, de motos, etcétera. La violencia contra los niños, que hoy vemos que está afectando a la población. Por eso nosotros estamos proponiendo un nuevo modelo de seguridad con 4 componentes. Una Policía Nacional Civil preventiva, reactiva y comunitaria. La intervención y militarización de las cárceles. Usar tecnología para combatir el crimen organizado y también las fuerzas combinadas, la Policía Nacional Civil con el Ejército en las calles. Pero miren, amigos y amigas que me están viendo y me están escuchando, yo quiero aprovechar este foro y este espacio para denunciar que todas las extorsiones y el reclutamiento de niños salen de las cárceles. Y eso es algo que no podemos seguir aguantando ni aceptando. Quiero aprovechar este foro para denunciar que ese delito de extorsiones siga al alza y nos tiene de rodillas a toda la población porque el problema proviene de las mismas cárceles que no han querido ser abordadas por ningún gobierno. Se tiene conocimiento que altas autoridades actualmente en funciones están involucradas en las empresas que distribuyen el Internet y dan servicio en las cárceles de donde salen las extorsiones y reclutan a los niños. Empresas de cable e Internet a nombre de familiares, pandilleros y vínculos con altos funcionarios actualmente de este gobierno. En la distribución de Internet, minutos de aires, bloqueadores que pertenecen a las mismas empresas y la estructura que controla todo el sistema de comunicaciones de entre las mismas cárceles. Y denuncio también todas estas cosas para que el pueblo tome nota qué es lo que está pasando. Muchas gracias, señora candidata de la Unidad Nacional de la Esperanza, Sandra Torres. Es así como pasamos ya a nuestra segunda pregunta y el contexto sería este. Guatemala registró 374 homicidios durante el primer mes de este año. Esto es un incremento del 3% en relación a enero del año pasado 2022, según estadísticas oficiales. Especialistas en el tema también señalan que más del 90% de los homicidios cometidos en Guatemala quedan en la impunidad. A todo ello debemos agregar que uno de los temas más álgidos es el de las maras, como ya lo hemos mencionado. Una de las estrategias que ha funcionado en otros países es eliminar su territorio. Vamos a iniciar, como lo dijo el sorteo, con el presidenciable del Partido Cabal, Edmund Mulet, y la pregunta es la siguiente. ¿Cómo retomará las zonas o territorios que las maras se han apropiado y donde muchas veces ni la misma Policía Nacional Civil ingresa? Adelante.
Yo voy a ser un presidente de verdad y vamos a retomar el control del territorio en 18 meses. Y vamos a exterminar a las maras, a los mareros, a los extorsionadores, a los bandidos, a los malandrines que han puesto en vilo la vida, la seguridad y la paz de los guatemaltecos. Yo ya lo he hecho en muchos otros países del mundo y se puede hacer en Guatemala. Por eso estoy proponiendo mi plan de control total del territorio 24 horas al día, 7 días a la semana. Tenemos identificados ya los 200 puntos rojos en donde se están expresando, se están manifestando de la peor manera estas extorsiones, estos robos, estos asaltos, estos crímenes que se cometen. Y estos 200 puntos rojos están distribuidos en 25 municipios a nivel nacional. Entonces vamos a presentarnos, vamos a ocupar esos espacios en operaciones conjuntas, el Ejército Nacional apoyando a la Policía Nacional Civil. Y vamos a colocar en esos 200 puntos rojos esos destacamentos militares y mini oficinas de la Policía Nacional Civil para que haya una presencia. Y esa presencia va a estar ahí durante 18 meses para estabilizar y pacificar esas regiones. También vamos a construir esa cárcel de alta seguridad en un lugar muy lejano y ahí vamos a colocar a todos ellos que están ahorita controlando el crimen. De ahí están saliendo las extorsiones de los centros penitenciarios, de las 29 cárceles en Guatemala que no tienen ningún tipo de autoridad. Entonces el control del territorio es muy, muy importante y lo vamos a hacer. Pero además de ese control territorial es iluminar al país. Todos los crímenes que se cometen en Guatemala actualmente se benefician de la oscuridad. Vamos a cambiar todos los postes de luz eléctrica en Guatemala con luces LED, con paneles solares, se van a alimentar para que haya iluminación en todos los rincones del país. Y en cada uno de esos postes, en cada uno de los rincones del país, habrán cámaras utilizando el mundo digital, las nuevas tecnologías que estarán observando el movimiento de los bandidos, de los ladrones. Vamos a saber de dónde vienen, a dónde van. Y no se podrán ir a esconder bajo ninguna piedra, los vamos a ir a buscar. Vamos a poner todo el poder del Estado en beneficio de la paz y la seguridad de los guatemaltecos. Muchísimas gracias, Edmund Mulet, presidenciable por Partido Cabal. Bueno, la misma pregunta para el candidato de Vamos, Manuel Conde. ¿Cómo retomará las zonas o territorios que las maras se han apropiado y donde muchas veces no ingresa ni la propia Policía Nacional Civil? Bueno, este no es un asunto de superhéroes, este es un asunto de Estado y tiene que manejarse y atenderse como un asunto de Estado. El Estado tiene una institucionalidad que debe de funcionar. Al Ejecutivo le toca la parte operativa en materia de seguridad, pero al organismo judicial le toca el juzgamiento y al Ministerio Público la investigación. Aquí no es un superhéroe porque usa barba y gorra, no. Aquí es un asunto serio, es un asunto de Estado. Tiene que haber cohesión, tiene que haber unidad de esfuerzos. Alguien captura, alguien investiga, alguien juzga. Y vamos a recuperar los territorios con una eficiencia en la relación interinstitucional. Esto no es de que una persona venga y diga yo lo hago y yo lo quito y yo lo pongo. No, hay que conocer el país, hay que conocer la profundidad de los problemas, hay que conocer su origen. Y muchos de esos barrios y esas zonas han llegado a ser tomadas por control por esta gente porque no ha habido un esfuerzo articulado, no ha habido un esfuerzo que lleve incluso a los pobladores que sufren de estas tomas territoriales a una participación segura y directa. Si los más afectados son ellos, a los primeros que hay que escuchar es a ellos, pero tiene que haber una articulación. El Ejecutivo tomando las acciones, sabiendo qué hacer, porque fácil es decir yo haré o yo quitaré, no, hay que saber cómo se hacen las cosas, pero tiene que haber una acción interinstitucional. Cuando un juez ordena una captura, cuando un juez ordena un allanamiento, eso no lo ordena el presidente, lo ordena un organismo judicial. ¿Quién hace la investigación? ¿Quién recoge la evidencia? ¿Quién toma la prueba? Eso tiene que ser algo articulado, es un asunto de Estado. Seamos serios, no vengamos aquí con una varita mágica a decir yo hago, yo quito. No, tiene que ser una acción de Estado seria, responsable, articulada y por supuesto consensuada con las partes que forman parte de la cadena de la seguridad y la justicia. Muchas gracias, señor candidato del partido Vamos, Manuel Conde. Es así como continuamos ahora con la señora Sandra Torres por parte del partido UNE y la pregunta corre así: ¿cómo retomará las zonas o territorios que las maras se han apropiado y donde muchas veces no ingresa ni la misma Policía Nacional Civil?
Bueno, pues muchas gracias. Como yo dije anteriormente, todos sabemos que las órdenes de los asesinatos y de las extorsiones vienen de las cárceles. Por eso nuestra propuesta es, obviamente, el control territorial, estados de excepción y, por supuesto, la implementación de la tecnología. Pero yo también quiero decirles a los que me están viendo y me están escuchando que voy a implementar las mismas medidas que el presidente Bukele en El Salvador, pero firmando un convenio bilateral con este país para implementar las mismas estrategias que han funcionado allá y que hoy los crímenes han bajado casi que a cero y estamos viendo los resultados. Pero yo quiero regresar al tema de dónde se originan las extorsiones y las órdenes para asesinar a las personas. Y quiero regresar al tema de las cárceles, donde están las comunicaciones en manos de maras juveniles que están encarcelados en el sistema penitenciario. Y eso es patético y llora sangre. ¿Por qué? Porque no podemos seguir permitiendo que las extorsiones estén en manos, las comunicaciones estén en manos de delincuentes que hoy nos tienen de rodillas las extorsiones. Y quiero nombrar al exministro Degner, hoy candidato por diputado por el Partido Valor, que él tenía conocimiento de esta situación como lo tiene hoy el actual sistema penitenciario. No podemos nosotros seguir teniendo a la gente extorsionada. Yo quiero mostrarles a los que me están viendo y me están escuchando. Este caso de una pizzería que cerró por las extorsiones, por las maras juveniles, hoy lo estamos viendo las consecuencias de que está afectando la economía del país. Y por eso hoy nuestra propuesta es control territorial, tecnología, para poder controlar y darle solución a esto. Y se trata de dar soluciones a corto, mediano y largo plazo. Esa es la propuesta que hoy traemos como Unidad Nacional de la Esperanza. Muchas gracias, señora candidata de la UNE, Sandra Torres, por esta respuesta. Continuamos ahora con nuestra tercera pregunta en el siguiente contexto. En Villanueva, esta semana, un restaurante prestigioso de comida rápida cerró las instalaciones y puso una manta explicando que era por la delincuencia y la inseguridad. Esto refleja que el flagelo de las extorsiones es una realidad que enfrentan a diario los negocios, sean pequeños, medianos o grandes. La pregunta sería, ¿cuál va a ser su política de combate a las extorsiones precisamente? E iniciamos con el Partido Cabal y, por supuesto, su presidenciable, Edmund Mulet. Las extorsiones han crecido exponencialmente en Guatemala. Se han quintuplicado. En los últimos 5 años para acá ha aumentado 5 veces más. ¿Y las extorsiones vienen de dónde? Del sistema penitenciario, de las cárceles. ¿Cómo es posible que en los últimos 5 años no se haya nombrado a ni un solo director de ninguna de las cárceles de Guatemala? ¿Saben ustedes quiénes son los directores de las cárceles de Guatemala? Son los guardias penitenciarios. Un señor que un día está custodiando a unos reos, al día siguiente es responsable de esa cárcel. Es increíble lo que está sucediendo en el país. Y esta persona, este guardia penitenciario, tiene que castigar, tiene que poner sanciones, no solamente a los reos, sino también a otros guardias penitenciarios, y no lo puede hacer porque es parte del problema. Con razón la corrupción impera en los centros carcelarios. Lo primero que vamos a hacer es nombrar a esos 23 directores de las cárceles de Guatemala, y me van a responder directamente a mí. Ellos van a estar trabajando para mí y van a ser gente de confianza, de nivel, con capacidad para, en primer lugar, controlar los centros carcelarios, porque de ahí están saliendo las extorsiones. El 90% de las llamadas de las extorsiones del país salen del sistema penitenciario, pero ahí impera la corrupción, las talachas. Yo conozco un caso, un amigo mío que tuvo un accidente de tránsito y su hija de 14 años le quería llevar comida, lo quería ir a visitar. Y para llevarle comida y ir a visitar tenía que pagar mordida para poder entrar. Así está todo el sistema penitenciario. Entonces tenemos que ocuparnos de la base, del origen, de la fuente, de todo esto. Y uno realmente se sorprende que la gente que gobierna o la gente que ha gobernado, que conocen este problema, nunca jamás hicieron nada al respecto. Y uno hubiera pensado que un exdirector
del sistema penitenciario, que ahora es presidente de la República, que le iba a poner atención a este tema y absolutamente nada. Más bien se ha degradado y se ha puesto peor que nunca. Entonces tenemos que ocupar, el Estado tiene que controlar, entrar a controlar el sistema penitenciario y las cárceles del país, porque ahí están saliendo las extorsiones, ahí está saliendo el problema que están sufriendo los guatemaltecos todos los días. Y ese es nuestro compromiso. Vamos a hacer lo correcto. Muchísimas gracias al presidenciable del partido Cabal, Edmund Mulet. Continuamos ahora con la misma pregunta para el candidato Manuel Conde del partido Vamos. ¿Cuál es su política de combate a las extorsiones? Bueno, el delito de la extorsión es un delito que no busca clase social, no busca clase económica. La extorsión la padece el grande, el mediano y el pequeño. A una mujer que vende tostadas en una esquina, llega un marero, le pone un cuchillo en el pecho y le dice que le tiene que dar 25 quetzales al día. Esas cosas no solo se están dando en las cárceles. Querer reducir esto a lo que todo se origina en las cárceles, eso no es así. Tenemos una delincuencia común y organizada campante. Esa delincuencia común y organizada lo que busca es distraer la fuerza pública para que se puedan cometer otros delitos más graves, narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas. Y se utiliza a estos sujetos para alterar y para convocar a la fuerza pública a perseguirlos. Pero no es solo en las cárceles, es en todas las calles y avenidas de los barrios marginales del país, es en los centros comerciales, es en los mercados, es a los transportistas, es en carreteras, es en los ruteros, es en los hoteles. Ese delito flagrante, ese delito ingrato de la extorsión, tiene que combatirse con una labor de inteligencia policial fuerte, efectiva, como la tuvimos en el enfrentamiento armado interno. La inteligencia nos permitió derrotar al que atentaba contra el Estado. En este caso, la inteligencia necesaria para contrarrestar las extorsiones, tenemos gente capaz en Guatemala de hacerla. Y hoy tenemos tecnología, tenemos seguimiento de llamadas, tenemos cámaras, tenemos otros recursos tecnológicos, pero lo que debemos tener son las personas preparadas para hacer esa labor. No puede haber contubernio entre un policía y un marero. No puede haber contubernio entre un comisario y un marero. Tenemos que depurar la fuerza pública, tenemos que usar los recursos tecnológicos, pero hay algo que es muy importante. Sin autoridad moral no se ejerce la autoridad formal. Y en este caso tiene que haber autoridad moral. Y la autoridad moral uno la construye a lo largo de su vida. Uno la construye todos los días con la forma que uno actúa. Muchas gracias al señor candidato Manuel Conde del partido Vamos por su respuesta. Continuamos ahora con la presidenciable del partido UNE, Sandra Torres, y la pregunta es la misma. ¿Cuál va a ser su política de combate a las extorsiones? Yo quiero regresar a la misma propuesta y denuncia que yo hice desde el principio. El 70% de las extorsiones salen de las cárceles. Pero lo más preocupante y lo más indignante es que se tiene conocimiento que altas autoridades actualmente y del gobierno anterior en funciones hoy están involucradas en las empresas que distribuyen internet y dan este servicio en las cárceles a los extorsionadores. Empresas de cable e internet a nombre de familiares de pandilleros y vínculos con altos funcionarios de este gobierno y del anterior. En la distribución de internet, minutos de aire, dispositivos de radio celulares, etcétera, etcétera. Miren, aquí no hay que inventar el agua azucarada. Este es un flagelo que llora sangre. Yo hoy le quiero decir a los dos candidatos presidenciales que están aquí, que debemos de salir hoy con el compromiso de atacar este problema, pero sobre todo al candidato oficial, que sabe que el sistema penitenciario hoy por hoy está en manos de este gobierno. No podemos seguir ignorando esta situación, porque no son solo restaurantes los que están siendo extorsionados, son buses con niños, con nuestros hijos, que están siendo parados y extorsionados. No podemos seguir dependiendo y sabiendo que un sistema penitenciario está en manos de los mareros, que tienen inclusive el control de los bloqueadores. ¿Cómo van a funcionar los bloqueadores si están en manos de los delincuentes que tienen controladas las cárceles? Eso es algo que no podemos seguir permitiendo. Yo me siento muy indignada de escuchar
y de haberme enterado y tener esta información, y yo le voy a pedir a los diputados de la UNE que a partir del lunes citen al director del sistema penitenciario, si existe o no existe, al responsable, porque tiene que haber un responsable que responda por estos actos delincuenciales dentro de las mismas cárceles. Yo, la verdad, estamos cansados, esto llora sangre. No podemos seguir manteniendo y aceptando que altos funcionarios actualmente sean socios de los pandilleros en las empresas que distribuyen internet. Eso no lo podemos seguir manteniendo. Por eso hoy aprovecho este foro para hacer esa denuncia, y la gente que me está viendo, que me está escuchando, que sepa que mi gobierno, yo no voy a descansar hasta que no termine con las extorsiones. Es así como le agradecemos a la presidenciable por parte del partido UNE, Sandra Torres. Vamos con otra pregunta. Ya la licenciada Sandra Torres adelantó un poco de esto hace unos momentos, pero vamos a preguntarle esto a todos ustedes. Vamos a empezar con el candidato del partido Cabal, Edmund Mulet. ¿Usted implementaría un modelo igual o similar al del presidente salvadoreño Nayib Bukele? Sí, no y por qué. El modelo que se está implementando en El Salvador no es único del Salvador. Es un modelo que también se está aplicando en muchos otros países del mundo, en Asia, por ejemplo, en los propios Estados Unidos. Pues es un modelo eficiente, pero que también tiene que adaptarse a cada circunstancia, a cada país. En lo que se está haciendo en El Salvador podría replicarse en Guatemala, pero Guatemala es distinta al Salvador. El Salvador, por ejemplo, es del tamaño del Petén. Guatemala es 3 o 4 veces más grande que El Salvador. La población también es mucho más grande. Los problemas sociales son diferentes aquí que los de allá. Pero el concepto general es importante. Por eso es que nuestra propuesta de Cabal es la construcción en 12 meses de una cárcel de alta seguridad en un lugar lejano, aislado, donde los 500, van a haber plazas ahí, espacios para 5,000 delincuentes de alta peligrosidad, y ahí no van a haber canchas de fútbol, ahí no va a haber entretenimiento. Ellos van a estar bajo un régimen militar y van a tener que trabajar para alimentarse y para mantenerse. Aquí ya se terminó la fiesta, se terminó la fiesta. Vemos en las cárceles de Guatemala que eso es un jolgorio, una cosa terrible, pues las talachas que se pagan, la corrupción, una cosa realmente impresionante, impresionante. Entonces, el modelo de seguridad, de control territorial, se ha aplicado en muchas otras partes del mundo y lo vamos a hacer aquí en Guatemala también. Es un modelo eficiente y nadie está copiando nadie de nada. Es algo que es el criterio general, que es lo que tenemos pues que hacer en Guatemala. Entonces, la cárcel de alta seguridad, donde vamos a clasificar a todos los presos de más alta peligrosidad, y ahí van a estar detenidos, sin comunicaciones celulares, de teléfonos, absolutamente aislados, como debe ser, y es una forma de proteger a los guatemaltecos, porque también repito que la mayor parte de las extorsiones están saliendo de las cárceles de Guatemala, de ahí están saliendo. Entonces, al controlar esto, se va a reducir de alguna manera las extorsiones y lo que están sufriendo los guatemaltecos. Ya lo dije y lo vuelvo a repetir, en 18 meses vamos a acabar con las extorsiones en Guatemala. Ya lo he hecho y lo vamos a hacer también en Guatemala. Gracias por su respuesta, señor candidato Edmund Mulet del partido Cabal. Vamos así entonces con el presidenciable del partido Vamos, Manuel Conde Orellana. Y nuevamente la pregunta corre así: ¿usted implementaría un modelo igual o similar al del presidente salvadoreño Nayib Bukele? ¿Sí, no y por qué? Antes de ello quisiera responder a la alusión que hizo la candidata Sandra Torres al hacer mención de mi posición como candidato oficial. A mí me llama la atención, si ella hoy no tiene el carácter de ir a poner una denuncia legal contra aquellos que tienen las empresas de comunicación, de teléfono, de cable que ella menciona, si ella no tiene ese carácter hoy, ¿cómo le vamos a creer que lo va a tener como presidente? Yo quisiera dejar esa duda en esta mesa, porque quien sabe de la comisión de un delito y no lo denuncia, comete un delito que se llama omisión de denuncia. Y en eso yo repito, seamos serios. Esto no es de bailecitos ni de recetas de cocina, es el estado de lo que estamos tratando. Ahora voy a la respuesta. Yo respeto mucho al presidente Bukele y lo respeto fundamentalmente por el respaldo popular que tiene en su país y la credibilidad que tiene fuera del país. Pero El Salvador, no se comparen mucho a nuestro país. El Salvador, un territorio del Salvador y medio cabe en el Petén. Las condiciones multiétnicas, pluriculturales, la posición geoestratégica del país, el narcotráfico, el paso de migrantes, El Salvador no lo sufre
como lo sufre Guatemala. Entonces, no es de copiar una receta, no es de copiar un modelo, es de desarrollar en Guatemala nuestro propio modelo, con nuestras capacidades, con nuestras instituciones, con nuestro conocimiento del Estado, con nuestro conocimiento de la realidad nacional. No se trata de traer un modelo y ver cómo se implanta en Guatemala. En Guatemala ya hemos trabajado muchos años y conocemos y sabemos y lo vamos a hacer a partir de un esfuerzo interinstitucional serio. Gracias a Dios tenemos en las instituciones, en el Ministerio Público, en el organismo judicial, en el INASIF, tenemos personas serias y responsables. Ya salimos de esa sobrecarga ideológica. Hoy tenemos gente seria y vamos a trabajar como equipo y vamos a trabajar por Guatemala. Gracias al candidato Manuel Conde del partido Vamos. Hizo una alusión directa a la señora Sandra Torres. Le vamos a dar 30 segundos para que usted le responda a esta alusión directa y también recordándole a los tres que este es un foro, por lo tanto no vamos a entrar en un debate de alusiones directas personales, pero por respeto a la alusión directa que le hizo, vamos a darle 30 segundos, señora candidata, y luego responde la pregunta planteada, ¿no? Pues yo quiero, en primer lugar, decirle al licenciado Conde, que quizás él no me entendió, pero estoy seguro que la gente que me está viendo sí me entiende lo que estoy diciendo. Lo que yo digo, y vuelvo a repetir, es que las cárceles están en manos de, las comunicaciones de las cárceles están en manos de los extorsionistas, y que es de conocimiento y socio de los actuales funcionarios. Ellos saben y son socios de estas empresas que distribuyen el Internet en las cárceles. Debemos continuar con la última pregunta y pues nuevamente va para usted, señora candidata. ¿Usted implementaría un modelo igual o similar al del presidente salvadoreño Nayib Bukele? Si no, ¿y por qué? Yo desde el principio dije que iba a implementar las estrategias del presidente Bukele, que estoy de acuerdo en las estrategias que él está utilizando, como es el control territorial, la tecnología y también el control de las cárceles. El problema es que aquí no tenemos control de las cárceles. Y yo insisto y voy a seguir con la misma cantaleta porque estoy indignada de saber que las comunicaciones están en manos de los extorsionistas que sacan más de 40 llamadas diarias para extorsionar a la gente. Y es de conocimiento de los actuales funcionarios. No podemos ignorar esa situación. Y también cargo la responsabilidad al exministro de Gobernación, Degenhardt, que hoy es candidato a diputado del Partido Valor, que también era de conocimiento de él. ¿Cómo? ¿En manos de quién estamos? 18 millones de almas, asesinatos que son dirigidos desde las cárceles y no hemos sido capaces, los gobiernos, no, este gobierno ni el anterior ha sido capaz de tener control sobre las cárceles porque los funcionarios son socios de los pandilleros que controlan los bloqueadores y las comunicaciones dentro de las cárceles. Ese es mi punto que yo quiero hacer valer el día de hoy. Por lo cual es importante tomar control y limpiar el sistema penitenciario para poder bajar los homicidios y el nivel de extorsiones y darle esa tranquilidad y esa paz que en nuestro país, que los guatemaltecos y guatemaltecas están esperando. Yo quiero decirle al que me está viendo y que me está escuchando, que yo no voy a descansar hasta que termine las extorsiones en mi gobierno. Yo sí tengo ese compromiso de terminar con las extorsiones, un flagelo que hoy llora sangre en nuestro país. No solo los negocios que están siendo afectados, los asesinatos de gente inocente, que ha sido los asesinatos que han sido dirigidos desde las cárceles, las comunicaciones en manos de los extorsionistas y a conocimiento de las actuales autoridades, porque el sistema penitenciario está en manos del Ejecutivo y ellos deben de responder. Y por eso yo vuelvo e insisto al candidato del partido oficial que tiene que dar una respuesta. Muchísimas gracias a la presidenciable Sandra Torres del Partido Unidad Nacional de la Esperanza. Bueno, yo creo que vamos a hacer una pausa aquí en el programa, pero continúe usted con nosotros. Por favor, no le cambie, ya que continúan aquí los candidatos del Partido Cabal, del Partido Vamos y del Partido UNE. Foro Presidenciables 2023. Ya volvemos con Foro Presidenciable 2023.
Continuamos con Foro Presidenciables 2023. Muchísimas gracias por su sintonía. Continuamos con más de este Foro Presidenciables 2023. Antes de exponer la siguiente pregunta, hubo una alusión directa antes de la pausa de la señora candidata de la UNE hacia el señor candidato Manuel Conde del partido Vamos. Le vamos a dar 30 segundos también para que pues, usted responda a esta alusión directa. Muchas gracias. Yo solo le diría a la señora Torres, ella ya gobernó. Su ministro de Gobernación murió cuando bajaron el helicóptero. Sus 2 viceministros terminaron en la cárcel. Y ahora ella viene a decir aquí como que ella va a resolver las cosas. Nunca investigaron la muerte del ministro y los 2 viceministros en la cárcel. Yo le tengo que decir con todo respeto, denuncie, es lo que corresponde. Bueno, así es pues, el derecho de respuesta a esta alusión que se le ha hecho al candidato de Vamos, Manuel Conde. Y ahora vamos con la siguiente pregunta. Un tema vital en la seguridad, estimados candidatos, es la capacitación y entrenamiento a las fuerzas de la Policía Nacional Civil. Algunos analistas en temas de seguridad han señalado que la escuela actual para la formación de estos no cumple plenamente con ese propósito. Se requiere de una mejora y una actualización de acuerdo a las necesidades de la población. Por ejemplo, nuevas estrategias para enfrentar la delincuencia común, evitar incluso la confrontación con el ciudadano, y también hay un desconocimiento aparentemente de las leyes, lo que nos lleva a una falta de confianza en las instituciones. La pregunta es, ¿cuál es el plan de capacitación y profesionalización que ustedes proponen para los aproximadamente 42,000 elementos de seguridad? ¿Y proponen ustedes una reforma policial? De ser así, ¿nos la pueden explicar de forma puntual y directa? Empezamos con el candidato Edmond Mulet del partido Cabal. El paraguas general que afecta a todo el país, en todas las instancias, en todos los niveles, es la corrupción. Y la Policía Nacional Civil no está exenta de eso. Yo tengo un amigo, llegó llorando a mi oficina hace 2 semanas. Reclutaron para la Academia Nacional de la Policía, allá en la zona 6, 1.500 nuevos reclutas para empezar a estudiar. Y me dijo él, su hijo había pasado los exámenes de admisión, obtuvo un excelente punteo y eso no sirvió de nada. Le exigían, le pedían 15,000 quetzales para que su hijo fuera ingresado como recluta ahí. En la Policía Nacional Civil, cualquier ascenso en la policía hay que pagar 20, 30 o 40,000 quetzales, si no, no los ascienden. Y aquí ya no existe la meritocracia. Y desde el gobierno anterior, hay que decir, se descalabró todo ese sistema de meritocracia. Y tenemos que volver a institucionalizar la Policía Nacional Civil y tener de nuevo esa capacitación realmente alejada de las extorsiones. Los policías y los padres de familia, de muchachos que ingresan a la policía, son objeto de extorsiones. Las extorsiones también no están saliendo de las cárceles, están saliendo desde la propia policía. Hace falta una limpieza absoluta en la Policía Nacional Civil y jubilar y enjuiciar a todos los que están comprometidos con esa corrupción. Ahora, yo me pregunto aquí también, aquí tenemos otros candidatos a la presidencia que están ofreciendo, que van a decir, que van a hacer, que van a volver, pero unos están en el gobierno y yo no veo que estén haciendo nada para resolverlo. Otros ya gobernaron y no hicieron nada en su momento. Entonces aquí venimos a hablar de muchas cosas, de muchas promesas, pero yo no veo que haya una real voluntad para enfrentar este problema. Y un gobierno que no combate la criminalidad es un gobierno que es cómplice, es un gobierno criminal también. En Guatemala ha aumentado los homicidios de manera, en un repunte que ha habido desde el año 2020. Las extorsiones como dije anteriormente, se han multiplicado, quintuplicado en los últimos 5 años. Y realmente estamos aquí siendo víctimas todos los guatemaltecos de la violencia y la inseguridad. Y los que tienen la capacidad, los que tienen el poder en la mano para hacerlo, no lo están haciendo. Entonces aquí tenemos que hablar las cosas también con seriedad. Y el tema de la Policía Nacional Civil y volver a institucionalizarlo y que haya una formación, una capacitación realmente profesional, se impone ante esta situación de corrupción que está vigente. Muchas gracias, señor candidato del partido Cabal, Edmond Mulet, por su respuesta. Continuamos con el presidenciable Manuel Conde Orellana del partido Vamos y nuevamente la pregunta va así. ¿Cuál es el plan de capacitación y profesionalización que usted propone para los aproximadamente 42,000 elementos de seguridad? ¿Propone una reforma policial? Y de ser así, ¿en qué consiste de manera puntual y directa?
Nuestra Policía Nacional Civil tiene 44,000 elementos, el 17% de ellos son mujeres. La Policía Nacional Civil ha encaminado esfuerzos muy legítimos orientados a su profesionalización, a mejorar la calidad de cada uno de sus elementos. Hay muchos jóvenes, hombres y mujeres que quizá me están escuchando, que saben que están en ese proceso de formación. El Centro de Formación Policial es una necesidad urgente que pueda permitir la graduación de oficiales de policía. El Centro de Formación Policial debe tener un convenio con la Universidad de San Carlos de Guatemala, un convenio con otras universidades que puedan manejar aspectos tecnológicos y ser un centro de formación policial para oficiales de policía. No nos podemos quedar al nivel de una academia. La academia ha cumplido un cometido, pero hoy necesitamos elevar la calidad de nuestros elementos de Policía Nacional Civil, ojalá con oficiales graduados en una licenciatura en ciencias policiales. Hacia eso debemos caminar. Hemos trabajado de cerca con ejemplos, con la Escuela de Policía Nacional de Colombia, General Santander, hemos tenido intercambios, hemos visto pensos curriculares, hemos visto el perfil de los catedráticos. Tenemos que caminar, el recurso más valioso de cualquier institución es su personal. La Policía Nacional Civil debe de tener el mejor personal y en Guatemala hay personas, hombres y mujeres, muchos de ellos muy jóvenes, con la vocación de desarrollar una carrera policial. Esa es la forma y eso no se logra de un día para otro. Eso se debe trabajar, se debe fomentar, se debe financiar, tiene un costo, pero ese costo se traduce en beneficios para la sociedad. Tiene que haber elementos de policía, mujeres que estén especializadas en el combate a delitos contra mujeres, en atención a denuncias que hacen las mujeres, pero eso es una profesionalización que no se hace con una varita mágica, eso se hace con el empeño, con la decisión, con el conocimiento y no con el populismo con el que muchas veces se viene a hablar a estos foros. Es así como le agradecemos al candidato del partido Vamos, Manuel Conde Orellana. La misma pregunta para la señora Sandra Torres de la UNE. ¿Cuál es el plan de capacitación y profesionalización que usted propone para los 42,000 elementos de seguridad? ¿Propone usted una reforma policial y de ser así, en qué consiste de manera puntual y directa? Pues más allá de una profesionalización que es válida y es necesario, es el reconocimiento que debería de tener esos policías que se gradúan, pero que hoy hay 35,000 policías que no han sido contratados. A mí lo que me preocupa es que no tenemos suficiente presencia de las autoridades en el territorio guatemalteco. 43,000 o 44,000 policías no es suficiente para, en 3 turnos, no es suficiente para darle seguridad a la población, a 18 millones de habitantes. Por eso mi propuesta, y me preocupa también que de esos 35,000, 44,000 que están en funciones, hay 8,000 que no están armados, que no tienen un arma, que no están equipados, que están desmotivados, que no están bien remunerados y que tienen un sinfín de problemas. Por eso mi propuesta es dignificar a la Policía Nacional Civil, devolverles el bono que hoy se los quitaron. Les aumentaron el salario, pero no les devolvieron el bono y no tienen los suficientes ingresos porque tienen que comprar sus municiones, sus uniformes, su comida y están endeudados. Por eso mi propuesta es dignificar a los que hoy están en funciones, esos 43,000 policías que salen a darle seguridad a nuestros hijos, a nuestras familias, que tienen que estar reconocidos, dignificados, con mejores salarios. Yo les voy a condonar la deuda que tienen, porque muchos policías están hoy súper endeudados. Y dinero hay, lo que pasa es que está mal administrado. Está mal administrado y hay suficiente dinero como para poder darle dignificación a los policías nacionales civiles, también al ejército, porque yo voy a necesitar las fuerzas combinadas. El ejército trabajando de la mano con los policías nacionales para darle seguridad a toda la población guatemalteca. Muchas gracias, señora candidata de la UNE, Sandra Torres. Procedemos así a la siguiente pregunta y el contexto es el siguiente. La seguridad privada en nuestro país, según analistas, tiene entre 100,000 a 150,000 elementos. Podría afirmarse que la seguridad de nuestro país está en manos de la privada. Sin embargo, también se han desarrollado algunos incidentes con este tipo de seguridad. Malos tratos a los vecinos, uso inadecuado de las armas,
Requisitos que incumplen algunas empresas, como lo es la edad de la gente o la preparación en tema de seguridad, entre otros. Se sabe de la existencia de una ley que las regula. Sin embargo, la supervisión y la sanción todavía se observan escasas ante estos incidentes. La pregunta sería la siguiente: ¿cómo piensa regular esta situación? ¿Tiene algún proyecto o quizás propuesta para la reforma al tema de la seguridad privada? E iniciamos con Edmund Mulet, presidenciable del partido Cabal. De nuevo, otra vez, la corrupción que ha permeado todas las estructuras del país, incluso la supervisión y la administración de los sistemas de policía privados. Se otorgan licencias a veces a muchas de estas empresas a cambio de dinero. Se suspenden a otras porque no pagan la extorsión que viene del propio Ministerio de Gobernación. O sea, la corrupción está corroyendo y destruyendo a nuestro país. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a revisar, a supervisar, a mejorar, a que se hagan más eficientes los trabajos de seguridad privada si todo está embebido en la corrupción? Lo primero que tenemos que hacer es combatir la corrupción. Ya lo dije, un gobierno que no combate la corrupción y la criminalidad es un gobierno corrupto y criminal, y es lo que tenemos en Guatemala ahora. No se está combatiendo ni la corrupción ni la criminalidad, y ahí estamos viendo los efectos. Ahí está la ley que regula el trabajo, la vigencia, la existencia de estos policías privados, de estas empresas privadas de seguridad privada, pero no se está aplicando la ley. Entonces aquí podemos hablar de muchísimas cosas, pero si no enfrentamos la corrupción desde la cabeza, todo lo demás van a ser tortas y pan pintado. Y en ese tema de la seguridad privada, ahí está la ley, ahí está el reglamento y no se está aplicando. Es cuestión de utilizar esos instrumentos y aplicarlos. Eso también tiene que ver con quienes dirigen estas instituciones del Estado, quienes son responsables de la seguridad de los ciudadanos. Cuando vemos que aquí hay unos incapaces, una nulidad increíble. Bueno, aquí no sé si son incapaces o son corruptos o son las dos cosas y que no están cumpliendo con su trabajo. O sea que ese trabajo, esa función del Estado de vigilar, de supervisar estas empresas privadas de seguridad, se debiera estar haciendo, pero no se está haciendo. Y ahí están los instrumentos legales para hacerlo. Es una incapacidad y una corrupción la que no solamente en ese aspecto, sino en todos los aspectos de la vida nacional que nos está destruyendo. Y ese es el compromiso que nosotros tenemos en Cabal, enfrentar la corrupción. Muchísimas gracias al presidenciable del partido Cabal, Edmund Mulet. Vamos con la misma pregunta para el candidato Manuel Conde del partido Vamos. ¿Cómo piensa regular esta situación? ¿Tiene algún proyecto o tal vez propuesta para la reforma al tema de la seguridad privada en Guatemala? Cuando Manuel Conde, Meme Conde, sea el presidente de Guatemala, voy a crear el Comando Nacional de Seguridad Ciudadana. Ese Comando Nacional de Seguridad Ciudadana aglutinará a toda la fuerza pública. Eso quiere decir policía, ejército, cuerpos de investigación, y entre ellos se va a convocar a las asociaciones de la seguridad privada que existen en el país. ¿Por qué razón? Porque en la medida que tengamos ese esfuerzo unificado, que las policías privadas puedan formar parte de ese comando, vamos a crear la Intendencia de Policías Privadas, no una secretaría que autoriza o niega un permiso, una Intendencia de Policías Privadas que regula el personal, los vehículos, las armas, las oficinas donde tienen ellos presencia. Será una fuerza muy importante, más de 200,000 elementos que tienen que estar sometidos a una intendencia de seguridad privada. Pero quiero decir algo, aquella policía privada que cuide pistas para que bajen las avionetas en la costa, aquellas policías que tengan carros de transporte de valores que trasieguen droga, o aquellos policías privadas que cuidan un condominio donde vive un narco, a esas policías se les cancela el permiso y se somete a la ley y al juzgamiento a sus propietarios, a sus elementos y a sus jefes de operación. Necesitamos fuerza pública depurada, ordenada, transparente en su funcionamiento. Y en el Comando Nacional de la Seguridad Ciudadana, que va a comandar Manuel Conde Orellana como presidente de la República, las policías privadas tendrán un rol importante. Se les va a respaldar, se les va a apoyar, se les va a capacitar, se les va a equipar incluso. Ese pie de fuerza de 200,000 personas que tienen las policías privadas tienen que estar al servicio del país, porque si no es así no sirven para nada.
Así que nosotros sí sabemos qué hacer con esto. Sí tenemos la voluntad, tenemos el carácter, tenemos la decisión política y tenemos los pantalones para poder guiar un Comando Nacional de Seguridad Ciudadana que dé los resultados que la sociedad está esperando. Muchas gracias al candidato Manuel Conde del partido Vamos por su respuesta. Continuamos así con la presidenciable Sandra Torres del partido UNE. ¿Cómo piensa regular esta situación? ¿Tiene algún proyecto o tal vez propuesta para la reforma al tema de la seguridad privada? Bueno, nuestra propuesta está fundamentada especialmente en poner orden para transformar el Estado. Es un desorden, no solo el Ministerio de Gobernación en todas sus esferas, sino también la Policía Nacional Civil y muchas instituciones hoy por hoy que están actualmente en funciones. Yo regreso a decir que me preocupa que las extorsiones también se dan hacia la Policía Nacional privadas, a los dueños de las Policías Nacional privadas para ser autorizadas. Y es de conocimiento del actual gobierno que eso está sucediendo. Están siendo extorsionados. Por supuesto, las empresas de seguridad generan empleo y eso lo reconocemos. Pero hay que hacer una limpieza completa en el Ministerio de Gobernación, en las esferas de la Policía Nacional Civil, en la dirección de esta secretaría que tiene a su cargo la autorización de las policías privadas, que también están siendo extorsionadas. Las policías nacional privadas no tendrían que existir si hubiera suficientes elementos de seguridad, si hubiera suficientes policías nacional civil, porque es deber del Estado dar seguridad. Lo que los empresarios que contratan policías privados invierten en contratar un servicio es un montón de dinero que merma también las utilidades de los empresarios, pero por la necesidad de no ser extorsionados y de no ser violentados y de no ser realmente afectados, obviamente la seguridad pasa a manos del sistema privado. Eso también en mi gobierno yo lo voy a minimizar porque es necesario y por eso estamos proponiendo contratar un total de 70,000 policías nacional civil para que pueda dar presencia del Estado de la mano con el ejército, dando protección a los 18 millones de guatemaltecos que hoy están siendo extorsionados, asesinados y violentados. Muchísimas gracias a la señora candidata del Partido Unidad Nacional de la Esperanza, Sandra Torres. Tenemos que hacer una pausa aquí en este programa, pero por favor continúe con nosotros porque regresamos en unos instantes nada más, María. Con Foro Presidenciables 2023. No cambie. Ya volvemos con Foro Presidenciable 2023. Muchísimas gracias a todos los que están en sintonía de Foro Presidenciables 2023. El primer jueves de varios en los que iremos conociendo diferentes temas y las propuestas de los candidatos en tendencia. El tema central hoy es seguridad, María, y bueno, vamos a continuar con los candidatos que están en este foro platicando sobre ese tema justamente con el único objetivo de que usted en casa conozca los planes de gobierno que cada uno tiene. Guatemala es un país de paso para las drogas, señores candidatos. ¿Cómo piensan ustedes combatir no solo el paso de la droga, sino el ingreso de cárteles mexicanos a nuestro territorio, ya que muchos de ellos se encuentran instalados en el país? Señor candidato del Partido Cabal, Edmund Mulet. Cuando se habla de narcotráfico, lo más sencillo, lo más fácil es ignorarlo. O sea que aquí hemos visto los gobiernos que no le ponen atención al tema del narcotráfico. Lo más barato, lo más fácil, lo más sencillo es no hablar de eso. Sin embargo, el narcotráfico está presente en nuestro país, ha permeado todas las estructuras. El narcotráfico está en las municipalidades, está en el sistema judicial, está en el Congreso de la República, está en los partidos políticos, financiando campañas electorales de alcaldes, de diputados y de presidentes también. Esa es una realidad en Guatemala. Pero aquí vamos a tener que enfrentar al narcotráfico.
Yo garantizo que ningún municipio en Guatemala va a ser rehén del narcotráfico. Y es una decisión que tenemos que tomar toda la sociedad guatemalteca. Ya en Colombia se hizo hace algunos años también, toda la sociedad decidió ponerle un alto aquí al narcotráfico. Ya llegó el momento que en Guatemala también hagamos lo mismo. El tema de los carteles mexicanos presentes en Guatemala. Yo recuerdo, hace algunos años, fue durante el gobierno de la UNE, que se permitió el ingreso de los Zetas a Guatemala. Los Zetas que estaban, pero aterrorizando a la población de Alta Verapaz, de Baja Verapaz, de Izabal, del Petén, del norte del Quiché, y lo que le costó sacarlos del país. Ellos estaban aquí presentes en Guatemala, aterrorizando a la población. Allá en Cobán andaban en pick-ups armados con ametralladoras y aquí nadie hacía nada en el gobierno pues, de la época. O sea que esa ausencia también del Estado, la ausencia de policías, de ejército bien entrenado, ha sido un problema. Aquí hay otro tema también, que ese no es un problema solamente guatemalteco. Vamos a hablar con los Estados Unidos de América y con México también, porque ellos son parte de esta relación. Allá está el mercado de consumo más grande del mundo de narcóticos, de drogas, y todo el tráfico de drogas pasa por acá y pasa por México. Además ya nos estamos haciendo productores también. Y los Estados Unidos nos pide, nos exige a nosotros que reprimamos, que controlemos, que vigilamos, pero no nos están dando ni la inteligencia necesaria para hacer este trabajo, ni están dando el equipo, ni el apoyo para poder cumplir con esa parte del acuerdo que debiéramos tener pues, con los Estados Unidos. Entonces vamos a cumplir con la ley, vamos a recuperar los territorios, apoyando al Ejército Nacional también, con equipo y con inteligencia. Muchas gracias, señor candidato del Partido Cabal, Edmond Mulet. Continuamos ahora con Manuel Conde, presidenciable del partido Vamos, y la pregunta es así. ¿Cómo piensa usted combatir no solo el paso de drogas, sino el ingreso de cárteles mexicanos a nuestro territorio, ya que muchos de ellos se encuentran instalados ya en nuestro país? Guatemala fue país puente, fue país bodega y ahora es un país narcoproductor. Tenemos que hacer un esfuerzo muy grande, tenemos que continuar las tareas. En los últimos 3 años han sido extraditados más de 90 personas. Tenemos que trabajar en coordinación con Estados Unidos, con México, con Colombia, con países del Caribe. Este problema no es de Guatemala, este es un flagelo internacional que vincula a estructuras internacionales del narcotráfico. De Venezuela salen los aviones que vienen a caer a Guatemala. Yo quiero primero reconocer los grandes esfuerzos que ha hecho nuestra policía, nuestra Marina de la Defensa, defendiendo nuestra agua territorial, evitando la llegada de la droga, nuestra Fuerza Aérea. Esos esfuerzos no se pueden obviar y no se puede decir acá no se está haciendo nada. Se está luchando con los recursos que tenemos. Tenemos que repotenciar esas fuerzas, tenemos que repotenciar la policía, tenemos que tener una estrategia, una política nacional antinarcótica, que hoy tenemos una que no ha sido suficiente, más podemos lograr tener una política seria, responsable, efectiva. El narcotráfico penetró las estructuras del país, penetró territorios. Claro que en una época, como ya se dijo en este foro, se permitió, se abrió la puerta para que vinieran los Zetas, para que vinieran los carteles, para que vinieran los narcotraficantes más connotados, y ellos iban a cenar al Palacio y a Casa Presidencial. Eso en el gobierno de M. Conde no se va a permitir, al contrario. Vamos a fortalecer la fuerza pública, vamos a luchar contra el narcotráfico, vamos a proteger las poblaciones, vamos a erradicar el cultivo de la droga. Vamos a desarticular esas redes, vamos a destruir los laboratorios, vamos a seguir haciendo un esfuerzo conjunto, que tenemos que ir de los brazos bien tomados, el Ministerio Público, el gobierno, los centros de investigación, el ejército. Así vamos a vencer el flagelo ingrato que es el narcotráfico y que tanto daño le ha hecho a Guatemala en los últimos 20 años. Le agradecemos así al presidenciable del partido Vamos, Manuel Conde. La misma pregunta para la señora candidata de la UNE, Sandra Torres. ¿Cómo piensa combatir no solo el paso de drogas, sino el ingreso de cárteles mexicanos al territorio, ya que muchos de ellos se encuentran instalados en el país? Pues muchas gracias. En mi gobierno yo voy a combatir frontalmente el narcotráfico en coordinación con el Ministerio Público y las agencias internacionales. Pero hay algo que a mí me preocupa. Nuevamente regreso al no funcionamiento de las instituciones dentro del Estado actual.
Las incautaciones han bajado, según los reportes 2021-2022, a un 53%. Es triste escuchar que se quiere combatir el narcotráfico, pero bajan las incautaciones. Y no hay excusa para que se voltee a ver a un lado, por un lado, y pasen el tráfico de drogas en los puertos, en los aeropuertos y en muchos lugares de nuestro país. Por otro lado, vemos con mucha preocupación que sí están metidos en los partidos políticos. Y yo sí tengo los pantalones suficientes para decirle que uno de los partidos políticos donde está metido el narcotráfico es el partido del lápiz. Y ahí estamos viendo que están metidos el narcotráfico en este partido político. Que no funcionan las antenas para el control aéreo de naves que trascienden drogas. Y ahí están las antenas y no funcionan, pero aterrizan los aviones, hasta los jets. Miren, ahí hay casos en Retauleo, en el área rural, donde vemos cómo aterrizan los jets llenos de drogas. En fin, preocupa el trasiego de drogas también sintéticas, no solo la cocaína, que pasa por los puertos y aeropuertos como el fentanilo. Han habido capturas localmente con este tema, que hoy lo que preocupa es que está en manos de los jóvenes, porque son drogas sintéticas fáciles de adquirir a mejor precio que la cocaína. Por eso, nosotros proponemos que hay que fortalecer también los programas contra las adicciones, por la proliferación de venta de drogas al menudeo. Yo voy a implementar estados de excepción, si es necesario, para combatir frontalmente el narcotráfico. Voy a recuperar el territorio que hoy está siendo invadido por este flagelo que afecta a nuestros jóvenes y a todo el país. Muchas gracias, señora candidata de la UNE, Sandra Torres, por su respuesta. Y la siguiente pregunta tiene el siguiente contexto. La coordinación interinstitucional es esencial para poder lograr una seguridad pública efectiva y también sostenible. Es decir, una comunicación efectiva entre la Policía Nacional Civil, Ministerio Público, Sistema Penitenciario, Ministerio de Gobernación, municipalidades, entre otras instancias. ¿Qué propuesta tiene para lograr que las instituciones de investigación y de seguridad logren coordinarse adecuadamente? E iniciamos con Edmund Mulet, presidenciable del partido Cabal. En Guatemala existe el Sistema Nacional de Inteligencia, la Secretaría de Inteligencia, instituciones en el Ministerio de Gobernación, en el Ministerio Público, en todas estas instituciones que están dedicadas a, se supone, debieran dedicarse a la protección de los ciudadanos guatemaltecos. Sin embargo, no existe coordinación, no existe comunicación. Investiga a alguien, no lo comunica con el otro, es una duplicidad de funciones, la corrupción que impera ahí es terrible, es tremenda. Entonces, eso hay que corregirlo. Ahí están las instituciones. La cosa es que se aplique, que se haga lo necesario y que se cumplan con esas leyes y con esos reglamentos. Pero todo eso pasa también con el personal, las personas calificadas que se van a hacer cargo de esta situación. Ya hablaba yo del sistema penitenciario. 23 cárceles en Guatemala y durante 5 años no han nombrado a un solo director. Los que están funcionando ahí son directores interinos, guardias penitenciarios, y así la pésima calificación de las personas que son responsables de la seguridad de los ciudadanos se refleja no solamente en el sistema penitenciario, en la Policía Nacional Civil, que se ha politizado totalmente, en el propio Ministerio de Gobernación y en todas estas instancias. Entonces, colocar a gente con experiencia, con capacidad, con visión, con sentido de compromiso y que estén comprometidos en la lucha contra la corrupción es fundamental, porque todo eso está permeando la ineficiencia y está afectando la vida cotidiana de los guatemaltecos. Ahí están las leyes, ahí están los reglamentos, es cuestión de que se aplique, pero que tengamos gente honesta, gente capaz, gente responsable, no gente inepta o mediocres o corruptos, como está sucediendo en este momento. Le agradecemos al señor presidenciable del partido Cabal, Edmund Mulet. Vamos con el candidato Manuel Conde del partido Vamos. ¿Qué propuesta tiene para lograr que las instituciones de investigación y seguridad logren coordinarse adecuadamente? La pregunta me da la razón. Lo he venido afirmando en cada una de mis respuestas. He venido diciendo que esto no es de superhéroes. Esto no es de que yo arreglo con una varita o yo pongo o yo quito. Esto es un asunto de Estado y tiene que verse como un asunto de Estado y como tal
tiene que haber una interrelación efectiva de cooperación, de apoyo, de trabajo para alcanzar un fin común entre las instituciones. Esto no es un juego de policías y ladrones, esto es un juego donde el Estado tiene que cumplir las funciones establecidas en la Constitución. Esta es una situación en la que las instituciones funcionando van a permitir que el Estado cumpla su fin supremo, que es el bien común. Pero venir a pretender aquí a decir yo lo hago, yo lo quito, yo lo pongo, por favor. Si las instituciones del Estado se articulan, si cada una de las instituciones se convence que no es un fin sino un medio, el Estado va a funcionar y vamos a alcanzar el bien común. Por supuesto, hoy tenemos mejores garantías, tenemos una digna fiscal general de la República, tenemos una señora, una gente honesta en el Ministerio Público, tenemos gente correcta en el INASIF, salimos de esa sobrecarga ideológica que enredaba y que era selectiva la acción de esas instituciones. Estamos trabajando muy de cerca en el Congreso con leyes que van a endurecer penas en delitos que hoy están siendo más frecuentes, como la misma extorsión, el secuestro y el asesinato. Queremos devolver la pena de muerte, queremos llegar a eso, pero tenemos que trabajar unidas las distintas instituciones. Si lo hacemos de esa manera, va a ser más pronto y más seguro que logremos ese objetivo. De otra manera, seguirá siendo un esfuerzo pírrico, aislado. Al contrario, yo creo en la institucionalidad, yo soy un hombre de Estado, yo entiendo y conozco al Estado y sé la función que le corresponde a cada una de estas instituciones, y eso nos va a permitir alcanzar el objetivo de solidificar una seguridad ciudadana cierta, segura, permanente, efectiva para todos los guatemaltecos. Muchas gracias, señor candidato del partido Vamos, Manuel Conde, por su respuesta. Continuamos ahora con la misma pregunta para la presidenciable del Partido Unidad Nacional de la Esperanza, Sandra Torres, y es la siguiente. ¿Qué propuesta tiene para lograr que las instituciones de investigación y seguridad logren coordinarse adecuadamente? Muchas gracias. Bueno, yo quiero informarles de que esta coordinación interinstitucional va a ser transversal en mi programa, en mi implementación del programa de mi gobierno. Es un modelo de gestión que se inició desde el gobierno de la UNE y dio resultados porque se bajaron el número de homicidios y también el número de extorsiones. Y ojalá que los compañeros candidatos que hoy están aquí también logren reconocerlo. Y no es solo para el tema de seguridad, sino para todas otras coordinaciones entre salud, educación y otras instituciones que son necesarias para dar los resultados que el país necesita. Y por supuesto debe existir una coordinación interinstitucional en el sistema de inteligencia. Por eso nosotros vamos a pasar de 4,000 agentes investigadores que hoy a 10,000, pero bien remunerados y bien atendidos. Voy a fortalecer las escuchas telefónicas en coordinación con el Ministerio Público. Hay que coordinar con ellos, no solo con el Ministerio Público, con la DIGICI, también con el organismo judicial. Es necesario para dar los resultados que la población está necesitando. Hay que replantear la agenda de riesgos y amenazas del Consejo Nacional de Seguridad del Estado, que es necesario para que también sea parte de esta coordinación interinstitucional. Y la mejor coordinación que yo voy a hacer de sistema de inteligencia es la contratación comunitaria con líderes comunitarios y también con mujeres líderes que les vamos a llamar líderes rosas en los barrios y colonias, pues que con esa información tendremos los territorios controlados que es necesario para poder controlar también y dar resultados en el sistema de seguridad nacional. Yo voy a contratar a los líderes comunitarios para que actúen como agentes de inteligencias en sus comunidades. Por eso nosotros estamos proponiendo una Policía Nacional Civil preventiva, reactiva y también comunitaria. Muchísimas gracias a la presidenciable del Partido Unidad Nacional de la Esperanza, Sandra Torres, y queremos aprovechar para agradecerle a todo el público que está también viendo esta transmisión en directo a través de nuestro Facebook Live, Chapín TV y también la transmisión de Radio Cadena Sonora. El hashtag es Foro Presidenciables. Hacemos una pausa, por favor continúe con nosotros porque los candidatos continúan para seguir planteando sus propuestas de gobierno de cara a esta primera vuelta electoral que ya se avecina en Guatemala. Foro Presidenciables 2023.
Ya volvemos con Foro Presidenciable 2023. Muchísimas gracias por su sintonía. Continuamos con más del Foro Presidenciables 2023. Esta noche el tema central es seguridad y de eso es lo que estamos hablando con los candidatos invitados a este foro. El Ministerio de Gobernación tiene un presupuesto de 7.380 millones de quetzales para prevenir y combatir la delincuencia. Muy probablemente ustedes, si son electos presidentes, alguno de ustedes tendrá que trabajar con ese presupuesto. La pregunta es, ¿cómo piensa utilizar de manera adecuada y eficiente dicho presupuesto para el candidato del Partido Cabal, Edmund Mulet? Lo primero que vamos a hacer es dignificar a los policías, a las personas que son responsables de nuestra seguridad, de nuestra paz y de nuestra tranquilidad. Aquí estamos hablando de equipo, de funcionamientos, de todo tipo de cosas materiales, pero también tenemos que pensar en las personas, en los individuos, en los hombres y mujeres que forman parte de la fuerza policial. Los vamos a equipar, les vamos a dar todo lo necesario para que puedan funcionar. Ya no van a tener que comprar su propio uniforme como hacen ahora, pagar por su propio uniforme. Ya no van a tener que pagar las balas. Cualquier disparo que hace un policía tiene que pagar por esa bala. Y aquellos que andan en patrullas, ellos tienen que poner el propio diésel, la propia gasolina o comprar las llantas para reponerlas cuando hace falta. Eso va a terminar. Y vamos a dotar a los policías del equipo necesario para que puedan funcionar y de dignificación. Son seres humanos también y a las personas que nos protegen también les vamos a dar lo necesario. Por ejemplo, vamos a blindar a la familia de la policía. Vamos a dar a todos los hijos de los policías oportunidades de beca para que puedan estudiar. Les vamos a dar créditos, cero interés para que adquieran su vivienda. Y su jubilación de los policías, de los oficiales de policía, va a ser del 100% de su sueldo. Esa es una forma de irlos apoyando. Y también, como dije, es una sociedad que no respeta y que no protege a quienes nos protege, es una sociedad realmente que le está dando la espalda a la gente. Y ese es el propósito principal que tenemos en el tema del presupuesto del Ministerio de Gobernación. Utilizar ese aumento que ha habido en el presupuesto de Gobernación, que ha sido mal usado. No se ha aumentado la fuerza policial en Guatemala. Desde los últimos 3 años no se ha aumentado la fuerza policial. Entonces tenemos que aumentar la fuerza policial, pero también de calidad, y para eso vamos a funcionar. Hemos tenido pues ese estancamiento en el reclutamiento pues de policías. Entonces vamos a combatir la corrupción y le vamos a dar a los policías el respeto que se merecen, los vamos a dignificar y los vamos a empoderar. Conocemos el caso, un asalto en una tienda, un policía que está a pocos metros, él no se va a acercar a proteger a la gente de la tienda, va a darle espalda porque sabe que si va a la tienda, el que va a ir a parar a la cárcel es él. Entonces tenemos que apoyar a los policías en todo este programa. Muchas gracias, señor candidato Edmund Mulet, por su respuesta. El tiempo se agotó. Muchas gracias. Continuamos ahora con el presidenciable del partido Vamos, Manuel Conde, y la pregunta es ¿cómo piensa utilizar de manera adecuada y eficiente dicho presupuesto? Bueno, la ejecución de ese presupuesto tiene 3 prioridades, son 3 grandes rubros. La parte estrictamente personal y humana de los elementos, el equipamiento de los elementos y la funcionalidad de la policía. Si tenemos gente preparada, si tenemos gente preparándose, si la dignificación del policía se da no con bonos, con aumentos salariales como el que sucedió, se le aumentaron 600 quetzales a cada elemento de policía y se está haciendo el estudio presupuestario para otro incremento salarial al salario base, lo que implica que en sus prestaciones el elemento de policía sale beneficiado. Le daban un bono cada 6 meses, no, ahora hay un incremento salarial de 600 quetzales para cada uno de los 44,000 elementos y se está proyectando otro incremento para dignificar al policía. Comedores en las comisarías, no tienen que ir a comprar un Totrix y una gaseosa a una tienda. Están los comedores de la policía que hoy se están implementando con comida nutritiva y con comida caliente y bien servida para nuestros elementos. Tiene que haber esa dignificación, tiene que estar preparado, tiene que haber estímulo para el que estudie, que saca cursos, que se va promoviendo. Todo eso es una dinámica que hoy se está implementando y que la vamos a incrementar y que vamos a lograr esa calidad humana en nuestros elementos.
El equipamiento. No es cierto que paguen los uniformes, no es cierto que paguen las balas. La dotación de uniformes, 3 uniformes nuevos ahora para los elementos de policía. Hay una cantidad suficiente de munición, están yendo a los polígonos que antes no iban, por años nunca fueron. Hoy tenemos una unidad aérea de la Policía Nacional Civil, 5 helicópteros, 12 millones cuesta tener esa fuerza trabajando todo el tiempo. Ustedes escuchan los vuelos nocturnos. Esa es la policía que hoy tenemos. La tenemos que fortalecer, la tenemos que repotenciar. La funcionalidad de esa policía, el combustible, los vehículos, los talleres que hoy se están recuperando, ya no van a lo privado, está recuperándose el taller de la Policía Nacional Civil, lo cual es algo formidable. El concepto del mantenimiento, repito, la parte humana, dignificarse. El Instituto de Previsión Social del Policía es un compromiso de Meme Conde. Muchísimas gracias al señor presidenciable del partido Vamos, Manuel Conde. Señora Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza, ¿cómo piensa utilizar de manera adecuada y eficiente el presupuesto del Ministerio de Gobernación? Muchas gracias. Bueno, en mi gobierno yo sí voy a priorizar el tema de seguridad porque se trata de la vida humana. Y si no alcanzan los 7,000 millones de quetzales para darle esa seguridad y esa tranquilidad, convertir a Guatemala en ciudades y municipios seguros, voy a redireccionar fondos de otros lados para priorizar el tema de seguridad. Yo creo que no tenemos la suficiente información para saber cuál es el verdadero problema de la policía. Porque no es solo, además de dignificar a la policía. Miren, yo me encontré con 2 policías para Semana Santa. ¿Y qué fue lo que ellos me dijeron? Que el bono que les habían dado, el aumento salarial, perdón, no les había ayudado porque les habían quitado el bono. Le dan una cosa, pero le quitan otra. Y necesitamos fuerzas de seguridad bien capacitadas, dignificadas. El bono de alimentos no les sirve si ellos se mantienen en la calle. Los comedores que tienen allá adentro solo comen el personal administrativo. Las fuerzas de seguridad tienen que estar en la calle. Tiene que haber presencia del Estado para devolverle esa percepción de seguridad a la población. Necesitamos más policías, por eso mi propuesta es la contratación de esos 35,000 policías adicionales, pero bien remunerados y bien dignificados y bien atendidos. Por supuesto, vemos policías, yo me he encontrado con policías empujando las radiopatrullas porque no tienen para la gasolina. Entonces, miren, aquí hay que hacer números. Es necesario priorizar el tema de seguridad. Dinero hay, pisto hay, lo que pasa es que está mal administrado. Y tenemos, si queremos hablar de defender la vida humana, tenemos que priorizar con financiamiento. Por eso mi prioridad es también la contratación de la tecnología, para darle ese apoyo a la Policía Nacional Civil, el C5, que es control, comunicación, cómputo, comando y control ciudadano. Y también la implementación de la policía comunitaria, que es necesario, contratando también policías mujeres, Rosa, y policías también comunitarios para que estén cerca de la población y pueda haber esa necesidad de la seguridad que es necesario para los 18 millones de población que tenemos. Muchas gracias, señora candidata de la UNE, Sandra Torres, por su respuesta. Seguimos con la siguiente pregunta, con el siguiente contexto. Los procesos de compra y adquisición dentro de la cartera de seguridad generan muchas veces suspicacias dentro de la población. Esto por la erogación en compras e insumos que parecieran sobrevalorados, además que se benefician a grupos en específico. Y la pregunta sería la siguiente, iniciando por supuesto con el presidenciable Edmund Mulet del Partido Cabal. ¿Cómo va usted a mejorar y a transparentar los procesos de compra en el Ministerio de Gobernación? Lo he dicho, lo he repetido y lo vuelvo a decir ahora. La corrupción está en todas partes, no solamente en el Ministerio de Gobernación. La lucha contra la corrupción tiene que ser prioridad y el Ministerio de Gobernación no es excepción. Ahí vamos a luchar también en contra de la corrupción. ¿Y cómo se lucha contra la corrupción? Poniendo gente honesta, gente responsable a cargo del ministerio, viceministerio, funcionarios probos y decentes y correctos, gente que está pensando en los demás.
vamos a hacer un gobierno de la gente y para la gente. Ese es el propósito de Cabal. Pero si seguimos en esa espiral de autodestrucción, de suicidio colectivo que llevamos como sociedad debido a la corrupción, no vamos a llegar a ninguna parte. Y los procesos de adquisiciones en el Ministerio de Gobernación son un ejemplo de cómo está todo contaminado. ¿Cuántas veces se ha levantado el proceso ese para el control telemático? 3, 4, 5 veces. ¿Por qué? Porque los votan, porque ha habido corrupción, porque las comisiones no son suficientes, porque las mordidas no alcanzan. Y así está todo contaminado. Entonces, para poder realmente crear una fuerza policial eficiente, profesional, en base a meritocracia, hay que combatir la corrupción. Y todo, no solamente en el Ministerio de Gobernación, en todas partes estamos así. Entonces, lo que está sufriendo Guatemala, en esta inseguridad general, forma parte de esa corrupción que no ha permitido pues, que salgamos adelante. Entonces, yo voy a ser un presidente de verdad y vamos a combatir la corrupción. Y en los primeros 100 días de mi gobierno vamos a controlar el territorio. Ya tenemos identificados esos 200 puntos rojos distribuidos en 25 municipios y ahí vamos a instalarnos durante 18 meses para pacificar y estabilizar esos lugares y vamos a combatir a los mareros y a los extorsionistas y a los asaltantes y a los ladrones ahí donde están. Y el mundo digital también, vamos a poner esas cámaras de vigilancia en todo el país y vamos a iluminar el país también, para que con lámparas LED, porque los crímenes se cometen en Guatemala en la oscuridad. Y aquí estamos hablando de muchísimas cosas, pero si no entramos al meollo del asunto, que es la corrupción, no vamos pues a salir adelante. ¿Y ustedes qué creen? ¿Que la gente del gobierno no sabe dónde están los mareros? ¿Dónde están los que roban automóviles, que los están despedazando? Claro que lo saben. Saben dónde están los extorsionistas. ¿Por qué no los van a buscar? ¿Por qué no han hecho nada? Aquí dicen que van a hacer y van a hacer, pero tienen la posibilidad de hacerlo ahora y no lo han hecho. Muchas gracias, señor candidato del partido Cabal, Edmund Mulet. Muchas gracias por su respuesta. Continuamos entonces con la misma pregunta, siempre a nuestro segundo candidato según el orden del sorteo, Manuel Conde del partido Vamos. ¿Cómo va usted a mejorar y transparentar los procesos de compra en el Ministerio de Gobernación? Desde mi punto de vista, la clave de esto está en la descentralización. Hoy se tiene una subdirección de policía de logística, que es la que centraliza todas las compras relacionadas con la Policía Nacional Civil. Tenemos que descentralizar ese proceso de compras y tenemos que regionalizar de acuerdo a la población, al número de población, de acuerdo al número de elementos de policía, de acuerdo a las necesidades que pueden medirse en forma regional, departamental y municipal. De esa cuenta, al quitar esa decisión que hoy se tiene en una subdirección de policía de logística, se va a tener una distribución de responsabilidades y se va a tener una atención directa a los requerimientos y necesidades que se tengan en departamentos y municipios de mayor población o de mayor impacto delincuencial. Cuando hagamos ese proceso, cuando tengamos ese proceso encaminado, vamos a poder fiscalizar y el ente que fiscaliza la ejecución de los recursos del Estado va a tener más facilidad de hacerlo y no centralizado en una sola subdirección de logística. En la medida que hagamos esa distribución, se va a poder atender y se va a poder direccionar el recurso donde más se necesita. De esa cuenta, vamos a poder medir los efectos, los resultados, vamos a medir cuánto nos da de rédito una inversión en determinado rubro, pero centralizado vamos a generar un ente discrecional que muchas veces es atrapado por la corrupción, que para que haya un corrupto tiene que haber un corruptor, en tanto que si descentralizamos, distribuimos la responsabilidad y vamos a tener un mejor control en la ejecución de todos los fondos que corresponden al Ministerio de Gobernación y vamos a poder direccionar esos fondos a las prioridades que yo mencioné, el recurso humano, el equipamiento y la parte operativa del Plan de Seguridad Nacional que primero Dios yo voy a encabezar. Muchas gracias a la respuesta del candidato Manuel Conde del partido Vamos. Y corre la misma pregunta, ¿cómo va a mejorar y a transparentar los procesos de compra en el Ministerio de Gobernación para la presidenciable Sandra Torres del partido UNE? Bueno, pues yo creo que el candidato Conde lo que tal vez quiere decir es que va a descentralizar la corrupción. Eso es preocupante. Hoy, los que me están viendo y me están escuchando, quiero decirles que yo sigo insistiendo
que la corrupción está enraizado en el sistema penitenciario, que hay que entrarle de frente y no hay que tenerle miedo, porque sabemos, y no me voy a cansar de denunciar en este foro, que los dueños de las empresas que proveen internet en las cárceles son los propios mareros en componendas con altos funcionarios del actual gobierno. Por eso, cárcel para esos proveedores de internet y de los mareros socios de estas empresas, que dicho sea de paso, hasta están registrados en el registro mercantil. Eso no puede ser posible. Yo exijo que esto se aclare. Se lo exijo al candidato Conde que investigue, que averigüe, que no se ofenda por eso. Pero aquí tenemos que hacerle frente a este tema. Yo no voy a esperar a tomar posesión como presidenta de Guatemala para que este problema se arregle. Por eso yo insisto que esto debe ser aclarado y debe ser abordado. En cuanto a la corrupción, eso está en todo el Estado, y eso lo sabemos, pero está focalizado en el sistema penitenciario. Y obviamente el problema de transparencia está en todo el Estado. Por eso nuestra propuesta es erradicar la corrupción de raíz, transparentar los procesos a través de la tecnología, un gobierno inteligente. No hay que hacerse bolas, se puede, un gobierno digital, transparentando los procesos, y obviamente hay que entrarle a una reforma a la ley de contrataciones. Nosotros proponemos una ley de contrataciones por capítulos, en el tema de seguridad, en el tema de construcción, en el tema de educación, en el tema de salud, para transparentar los procesos. Y de esa forma voy a confrontar la corrupción frontalmente y de raíz, pero tenemos, e insisto, que está enraizado en el sistema penitenciario, y yo sí voy a hacer esa limpieza desde el primer día de mi gobierno, y que la gente que me está viendo y me está escuchando que sepa que cuentan conmigo. Yo sí no tengo miedo y tengo los suficientes pantalones para entrarle al tema del sistema penitenciario. Debido a la alusión directa hacia el candidato de Vamos, Manuel Conde, en este momento tiene una alusión y un tiempo de 30 segundos para poder hacer respuesta a la misma. Bueno, yo le quiero decir a la señora Sandra Torres que me da risa lo que ella dice. La UNE fue la que tipificó la corrupción de este país. Matan un ministro bajando en el helicóptero. El otro ministro termina en la cárcel. El viceministro de Seguridad termina en la cárcel. Medio gabinete termina en la cárcel. Los más altos funcionarios de ese gobierno terminan en la cárcel. ¿De qué viene a hablar ella aquí de combatir la corrupción? Que sea seria, por favor. Muchísimas gracias al señor Manuel Conde, presidenciable del partido Vamos. Vamos a continuar con la serie de preguntas, y aquí hay una pregunta para los tres, obviamente, empezando con el candidato Edmond Mulet del partido Cabal. ¿Cuáles serán las características de las personas que integrarán su equipo de trabajo en el Ministerio de Gobernación? Me refiero a su ministro o ministra, director de la PNC, directora del sistema penitenciario, etcétera. Las características de esas personas. Serán gentes que ya tenemos identificadas, gente que ya está trabajando con nosotros en las mesas estratégicas y en las mesas temáticas de seguridad, gente proba, gente honesta, gente capaz, gente que tenga experiencia, que conozca lo que se va a hacer. No vamos a improvisar, no vamos a llegar ahí para ver qué se va a hacer. Y en Guatemala hay profesionales de primerísimo nivel dedicados al tema de la seguridad, especialistas en ese tema. Y ahí van a estar el ministro de Gobernación, los viceministros, los directores generales, en la Policía Nacional Civil, gente que conoce y que sabe. Es cuestión también de gente que esté comprometida en la lucha contra la corrupción, que van a ir a luchar contra esa corrupción que existe en el sistema penitenciario, en la Policía Nacional Civil, en donde los policías mismos son víctimas de extorsiones de sus superiores, de los que están cobrando ahí para que ingresen. 15,000 quetzales cobran para que ingresen a la Academia de la Policía Nacional Civil cualquier recluta. Cualquier ascenso en la Policía Nacional Civil hay que pagar 20,000, 30,000, 40,000 quetzales. Yo conozco casos, una amiga mía, oficial de policía, que llegó llorando a mi oficina. Ella se sometió a todos los exámenes ahí, exámenes físicos, exámenes de tiro, exámenes escritos, exámenes orales, exámenes médicos, excelente calificación, y no sirvió de nada. Yo no tenía 20,000 quetzales, me dijo. Otros compañeros hicieron préstamos y lograron. Yo no pude conseguir los 20,000 quetzales y no me ascendieron.
Entonces, ¿quiénes son los responsables de eso? Pues los superiores jerárquicos, en el Ministerio de Gobernación, en la Policía Nacional Civil. Entonces tenemos que poner gente ahí que, primero, que conozca, gente que sepa temas de seguridad ciudadana, pero sobre todo gente honrada, de eso se trata. Muchas gracias, señor candidato del Partido Cabal, Edmond Mulet, por su respuesta. Lo mismo, continuamos entonces con Manuel Conde, presidenciable del partido Vamos. ¿Cuáles serán las características de estas personas tan importantes cuando se desarrollan en el tema de seguridad? Bueno, va a depender de qué función van a cumplir. Tenemos hoy universidades graduando a abogados especializados en temas de investigación, en temas de seguridad, y son profesionales con licenciaturas en ciencias jurídicas y sociales. Tenemos jóvenes ansiosos de entrar a una academia de la policía, y seguramente habrá muchos más jóvenes deseosos de entrar a un centro de formación policial que pueda egresarlos con licenciatura. Esa es la vía que tenemos que seguir. Pero como eso no se logra de un día para otro, y venir a decir aquí que yo voy a contratar a tantos miles más y de dónde los van a sacar. Tenemos que formarlos, tenemos que orientarlos, tenemos que capacitarlos. O sea, decir yo en mi primer contrato tantos, eso no es cierto. ¿De dónde los va a sacar? Tenemos que formar los cuadros, tenemos que llevar a los jóvenes, a las señoritas que tienen esa vocación a encontrar los caminos para su formación correcta. Pero claro, tiene que ser gente que es sometida a un perfil familiar, a un perfil psicológico, a un perfil económico, a un perfil social. No se le puede dar a cualquier persona un uniforme, una insignia y un arma. Eso yo lo he aprendido en mi relación con la Policía Nacional de Colombia, con policías en México, donde hemos visto cuáles han sido los procesos de cooptación, de reclutamiento de estas personas. Esto no es de un día para otro. Tenemos que continuar el proceso que estamos llevando y tenemos que elevar los niveles de capacidad de las personas que vienen. Ahora, la honorabilidad, la honestidad de esas personas también tiene que ser sometida a prueba, porque no se le va a dar poder a una persona que tiene 40, 60 denuncias, que fue sometido a procesos. No, eso no lo podemos permitir, pero sí tenemos que tener claro que esto no es de un día para otro. Estos son procesos que tienen que continuar y que tienen que perfeccionarse y que tienen que llegar a permitir alcanzar el objetivo que está trazado. Muchísimas gracias al presidenciable Partido Vamos, Manuel Conde. Señora candidata del Partido UNE, Sandra Torres, misma pregunta. ¿Cuáles serán las características de las personas que integrarán su equipo de trabajo? Me refiero al Ministerio de Gobernación, su ministro, ministra, director de la PNC o director del sistema penitenciario. Pues muchas gracias. Nosotros de hecho, ya tenemos un equipo técnico que nos ha ayudado a hacer las propuestas programáticas de las cuales hoy estoy yo presentando en el tema de seguridad. Aquí tenemos que hablar de experiencia. Y hemos visto cómo en los últimos 3 gobiernos, por falta de experiencia, el país está como está. Sin resultados, con problemas de extorsiones, con problemas de inseguridad, cuando se trata de la vida humana. Por eso, mi propuesta está enfocado en tener un equipo que ya casi lo tengo completo. Estamos trabajando con ellos en mesas programáticas con experiencia, con conocimiento de Estado, que estén preparados para afrontar el crimen organizado, que estén comprometidos con la población. Y obviamente no vamos a llegar a aprender. Tenemos experiencia, conocemos el Estado, empezando por mi persona. Yo tengo experiencia, me he preparado para servir primero a mi nación y luego para servir a mi pueblo. Y de esa forma es que he hablado y tengo ese equipo técnico que ya está preparado, que tiene experiencia y que va a llegar a ejecutar desde los primeros 100 días de gobierno, que es necesario. El tema de seguridad no puede ser improvisado, porque se trata de la vida humana. Y hemos visto en los últimos 3 gobiernos mucha improvisación. Por eso es que el país está como está. Por eso yo hoy le quiero decir a la población que me está viendo y me está escuchando, que confíe en la propuesta que hoy le estoy haciendo en el tema de seguridad y donde yo he tenido la oportunidad de estarlo presentando para irlo ampliando durante los últimos dos semanas, todos los martes, para darle a conocer a la población lo que es necesario. Obviamente necesitamos gente con experiencia, que conozca también la tecnología, que esté modernizada con ese tema, porque es necesario llevar y tener un
gobierno inteligente. Tenemos que usar la tecnología para combatir el crimen, para defender a la gente. Y se puede cuando se quiere y cuando se tiene voluntad política. Y si algo me sobra a mí, es la voluntad política de ordenar y transformar Guatemala, empezando por el tema de seguridad. Muchas gracias, señora candidata de la UNE, Sandra Torres, por su respuesta. De esta manera vamos a la pausa comercial, pero no cambie. Queremos agradecer también de lleno a todas las personas que están conectadas con nosotros a través de nuestro Facebook Live de Chapín TV y también con la transmisión inmediata y en vivo de Radio Cadena Sonora. Ya volvemos con Foro Presidenciable 2023. Ya estamos de vuelta en Presidenciables 2023. En esta última parte, los candidatos expresarán con una palabra o una frase corta lo que significa para cada uno de ellos. Los conceptos a continuación se les presentará. Es una dinámica muy rápida. Es una dinámica rápida, así que, estimados televidentes y estimados candidatos, les vamos nosotros a decir una palabra o una frase y ustedes responden en el orden, Partido Cabal, Partido Vamos, Partido UNE, en ese orden de la noche, lo que piensan de esa frase o palabra. Así que vamos a empezar con la dinámica, María. De esta manera, el mismo orden, de manera seguida, la primera palabra es ejército. Seré un presidente de verdad. Seré el comandante general. Necesario para implementar la estrategia que yo necesito en el tema de seguridad. Segunda palabra, justicia. Vamos a hacer lo correcto. Justicia formal, justicia social. Necesaria para poner orden y transformar el Estado. Pena de muerte. ¿A quiénes vamos a fusilar? Castigo ejemplar. No es viable ni factible en estos momentos y es un engaño hacia la población. Otra palabra, CICIG. Pasado. Mal recuerdo, daño al país. Retroceso. Es así como llegamos al final de este foro sobre seguridad. Inversión, transparencia, capacidad, personas preparadas en puestos de confianza sin tachas, eso es lo que el pueblo de Guatemala pide de los nuevos líderes de esta nación. Con muchas más preguntas, temas y demás, los esperamos el próximo jueves, como siempre, en punto de las 7 de la noche por Canal 3, para poderle decir a usted muchísimo más que conozca sobre nuestros presidenciables. El tema del próximo jueves, hablaremos de salud. Y así llegamos al final de Presidenciables 2023. Muchísimas gracias por habernos acompañado. De igual manera por nuestras redes sociales, el Facebook Live, Chapín TV y Radio Cadena Sonora. Nos vemos. Canal 3 presentó Foro Presidenciables 2023. Caminando en democracia.